Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia. Lo primero que quiero hacer en este episodio es agradecerles a todos ustedes por haber visto, por haber compartido, por haber comentado los primeros capítulos de este especial de pandemias. Gracias a esa acogida, gracias a esa gran cantidad de comentarios, gracias a ese ánimo que nos han brindado, hemos seguido haciendo esta labor de llevarles a ustedes esta reconstrucción histórica que no es nada más que el testimonio de la humanidad mostrando que puede sobrepasar episodios aún más oscuros que los que está viviendo hoy. En este capítulo vamos a hablar de algo que nos han solicitado por montones a través de nuestros comentarios, a través de los mensajes directos, a través de todo el contacto que han tenido con nosotros, y es la peste negra. Esta peste, esta pandemia, es un referente histórico porque su letalidad ha inspirado películas, ha inspirado libros, ha inspirado obras de arte. Pero para poder entrar en materia, lo primero que tenemos que hacer es un contexto frente a esta enfermedad. La peste negra nos va a aparecer en el año 1347 después de Cristo. Sin embargo, su contexto nos va a aparecer o se va a remontar más de 1000 años en el pasado. Quienes escucharon nuestro programa de Vikingos de Vestigios de la Historia, que ustedes pueden encontrar en Spreaker, en Spotify o en Deezer, y que lo pueden escuchar en vivo todos los domingos a las 10 de la mañana a través de www.urrosarioradio.co. En ese programa de los dioses vikingos, nosotros les comentamos que en el año 122 después de Cristo, Adriano construyó un gran muro en Inglaterra que iba a poner el límite de lo que era su territorio. Hacia el sur iba a quedar el pueblo o el imperio romano, y hacia el norte iban a quedar los celtas, parte de los bretones y parte de los nórdicos. Después, cuando a través del edicto de Tesalónica emitido por Teodosio I, se instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio romano, todos los parentescos fenotípicos que iban a estar del otro lado del muro iban a comenzar a satanizarse. Esto va a generar cosas o estereotipos tan grandes como decir que todas las pelirrojas eran brujas, porque la gran mayoría de pelirrojas estaban del otro lado del muro. Incluso si una mujer en el sur del muro nacía pelirroja, su primera infancia tenía que pasarla superando pruebas de que no era bruja. Entonces habían pruebas del talante, por ejemplo, en el que paraban la bruja al borde de un abismo y la empujaban. Si era bruja, usaría sus poderes para salvarse, pero si no era bruja, entonces ya se murió y era un alma que íbamos a enviar al cielo. Los hombres de pelo largo comenzaron a satanizarse porque eran bárbaros y eran saqueadores. Incluso había una fiesta que se llamaba el Samhain, que se celebraba el 31 de octubre. Y esa fiesta significaba el fin de la cosecha y el inicio del nuevo año. Como las mujeres eran las que más participaban del Samhain, popularmente se le comenzó a llamar la Noche de las Brujas. Por eso es que nosotros tenemos ese referente de la Noche de las Brujas a través del Samhain de la festividad de los pueblos nórdicos. Pero de todas maneras, la maldad había que llenarla de más íconos, porque eso así pensado en abstracto no se podía. Eso había que ponerle patas de cabra y había que ponerle moños y había que ponerle ranas y sapos para que esto se nos construyera bien. Entonces lo primero que nos va a pasar ahí es que al diablo le vamos a poner las patas o las pezuñas del dios Pan de Grecia. El dios Pan era un demonio que se escondía en los bosques y que asediaba a las doncellas. Por eso el efecto de este demonio comenzó a llamarse pánico. De ahí viene nuestra palabra pánico, de los efectos del dios Pan que causaban el caos. A esto también le vamos a poner el tridente de Poseidón. A esto también le vamos a poner la cabeza de una cabra
que eran de los dioses de la fertilidad de Mesopotamia. Pero también al diablo le vamos a poner como unas esposas que le van a ayudar, unas mujeres que le van a ayudar en todos sus rituales. Estas mujeres van a ser las brujas. Y estas brujas van a quedar plasmadas en 1000 pinturas, van a quedar plasmadas en 1000 novelas, como las esposas del diablo, que van a hacer unas reuniones que se llaman aquelarres. En esos aquelarres van a tener la compañía de los gatos. Y los gatos por mucho tiempo van a significar el puente para que Lucifer, para que el demonio pueda habitar la tierra. Este va a ser un dato de vital importancia para poder entrar en la peste negra. Esta enfermedad nos va a aparecer entre 1347 y 1353. Los síntomas que nos aparecían con esta enfermedad, con esta plaga, eran tos, fiebre de hasta más de 40 grados, unos bubones o unas vejigas que iban a empezar a reventarse porque la carne se comenzaba a pudrir, y gangrena en las extremidades. Habían personas que decían que en solamente 14 horas una persona podía morir de esta enfermedad. Esta letal plaga se va a llevar solamente en Europa 25 millones de vidas, pero en el resto del mundo se va a llevar incluso más de 50 millones de vidas. Hay quienes se aventuran incluso a mostrar más de 60 millones de muertes a partir de esta terrible enfermedad. Ahora, ¿esto cómo se contagiaba? Y aquí está lo más interesante del tema. Resulta que como el mito que se había alimentado por más de 1000 años era que los gatos eran el puente para que el demonio habitara la tierra, pensaban que era el demonio el que estaba proliferando esta terrible plaga, y la estaba proliferando a partir de los gatos. Entonces el Papa Gregorio IX dijo en una audiencia pública que si se mataban todos los gatos, la peste iba a desaparecer. Esto provocó la muerte de una gran cantidad de gatos alrededor de Europa. Pero lo que provocó esto es que las ratas, que eran las que portaban el virus, perdieran su mayor depredador. Entonces la peste se comenzó a proliferar aún mucho más, porque las ratas comenzaron a proliferarse a ese mismo paso. Sin embargo, el paso de las ratas a los humanos no era de manera directa. Se traspasaban a través de las pulgas. Las pulgas que llevaban las ratas, que naturalmente las picaban, contraían la enfermedad, y estas iban a picar a los humanos, y los humanos de inmediato quedaban contaminados. Este mito de los gatos, que los disponía o los construía como un puente que usaba el diablo para habitar el mundo, puso la muerte como un plato de todos los días. Esto incluso llegó a ser tan habitual enterrar la gente diariamente, que hasta la oración del Ave María comenzó a modificarse. ¿Cómo se modificó puntualmente? Será la pregunta que muchos se harán. Resulta que la oración del Ave María normalmente no incluía la última parte que decía: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso fue dispuesto en esa época, precisamente porque la muerte se volvió un plato completamente habitual, matutino, diario. Solamente hubo una manera en que pudieron controlar esta peste. Muchas personas comenzaron a hacer perímetros alrededor de las ciudades para que nadie entrara o saliera y para que nadie tuviese contacto con la enfermedad. Incluso las personas que no presentaban síntomas o las personas que presumían de su buena salud no podían entrar, y eso se marcaba a través de una tiza por todo el contorno de la ciudad para que nadie pudiera entrar ni salir. Los cuerpos empezaron a enterrarlos a más de 2 kilómetros del borde externo de las ciudades. E incluso lo que se trataba de hacer era que personas especializadas fueran a enterrar los cuerpos. Los médicos comenzaron a crear unas máscaras
que hacían que la nariz estuviese lo más lejana de su paciente. Esas son las máscaras muy populares de la peste, que fueron a aparecer hasta en películas y en libros como Inferno. Esta historia de la peste negra nos muestra varias cosas. Lo primero y lo más importante es que el confinamiento vuelve a ser la respuesta para poder contener una enfermedad. No hay ninguna precaución que sea poca. En estos tiempos, lo primero que tenemos que hacer es ser precavidos, protegernos, proteger nuestra vida y proteger la vida de nuestros seres queridos. Y para hacer eso, el confinamiento es la respuesta más recurrente y es la manera en que la humanidad ha salido de estos capítulos previos. Y lo segundo, y muy importante, es que la información es la mejor arma que tenemos contra el miedo. Hoy nosotros tenemos WhatsApp, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, pero no todo lo que aparece ahí es cierto. No es cierto que después de las 11 de la noche van a pasar 5 aviones de la Fuerza Aérea fumigando desinfectante por las ciudades. No es cierto que Cristiano Ronaldo haya vuelto sus hoteles hospitales. Lo mejor que podemos hacer es confirmar las fuentes, sopesar la veracidad. Lo peor que podemos hacer es difundir el caos y difundir el miedo. Cuando estamos llenos de miedo, cuando estamos llenos de caos, nuestras decisiones son erráticas. En tiempos de la peste negra, matar los gatos significó que el virus se proliferara de manera mucho más acelerada. Una sola decisión errática puede hacer que esta pandemia se nos salga de las manos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para controlar esto es, primero, quedarnos en casa y segundo, estar bien informados y nunca compartir el miedo. De esta manera finalizamos nuestro capítulo de hoy de la peste negra. Les agradezco por haberlo visto. Por favor, compártanlo si les ha gustado y si quieren que esto llegue a más personas. Y el próximo jueves vamos a tener un nuevo capítulo con otro tema que nos han solicitado bastante. Se los voy a dejar como sorpresa para precisamente esa emisión. También la próxima semana vamos a tener fecha confirmada de lanzamiento de mi cuarto libro, La Casa de los Dioses. Vamos a hacer un capítulo especial donde les voy a contar de qué trata y qué es lo que vamos a encontrar en esa publicación. A todos les mando un fuerte abrazo de fortaleza en estos tiempos de cuarentena. Quedémonos en casa. Pasemos tiempo con la familia. Reflexionemos sobre lo vulnerables que podemos llegar a ser como especie si tomamos malas decisiones. Y siempre compartamos la información que estemos seguros que es cierta. Lo peor que podemos hacer es compartir miedo. Saludos para todos y nos vemos hasta el jueves.